la formación bíblica es algo que esto no se da de un día para otro, y esto lo sabe bien el pastor Ramón, ¿no? Pastor, que esto es algo que tienes que ir sistematizando. Un día tocas un tema, otro día tocas otro tema, y seguro que si el pastor ahora mismo abre un tema de adoración, no tiene la misma comprensión que cuando leyó ese mismo tema de adoración hace 10 años atrás, porque todos los conocimientos nuevos que vamos adquiriendo los vamos integrando y nos ayuda a tener otro marco desde donde interpretamos el texto, donde interpretamos la realidad. Hoy vamos a compartir un tema que es un poquito complejo, sinceramente. Sé que no es fácil, pero es imprescindible que lo demos porque forma parte no solo porque forma parte del temario, sino porque son los típicos temas que ahora mismo no entiendes, pero que más adelante, pues, irás viendo la necesidad, irás viendo la necesidad de conocer estos temas, ¿no? Entonces, vayan captando todo lo que puedan, todas las dudas que tengan ahora las presentan, y ir creciendo, sinceramente, ir creciendo porque esto no todo lo que ustedes estudien en la primera asignatura lo van a aprender al momento. Es más, la primera asignatura creo que es una de las asignaturas más complejas que hay, porque estamos tocando temas muy importantes a nivel doctrinal, como son inspiración, revelación, iluminación. Estamos tocando temas muy importantes a nivel de historia de la Iglesia, porque estamos hablando de formación de canon, y estamos tocando temas muy importantes cuando estamos hablando los métodos con los que se estudia la Biblia, que esos son temas muy condensados para todo lo que es metodología. Es decir, esta asignatura ustedes la van a ver durante 4 años. Porque esta asignatura es la base que las introduce a todo. Entonces, todo lo que no entiendan, no se preocupe, que esto se va a ir adquiriendo los conocimientos. La clase de la semana pasada estuvimos viendo algo que para personas como el pastor Ramón, pues carecen realmente la clase no tiene nada novedoso, pero para las personas que se inician en el mundo de la teología, de la Biblia y del servicio cristiano, pues es imprescindible que sepa lo que es un atlas, lo que es un diccionario, cuántos tipos de diccionarios hay, qué es una concordancia, qué son comentarios bíblicos, porque es que si no, no tienes herramientas para entender las escrituras. Esas herramientas son imprescindibles para que cuando nosotros abramos la Biblia podamos realmente interpretar las escrituras. Entonces hoy vamos a tocar un tema que vamos a hablar de los métodos de estudio. Si ven que el tema es muy complejo, lo vamos pasando y tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. Pero no es sencillo el tema. ¿Qué significa método? Vamos a ver. La palabra método significa camino. Es decir, ¿qué camino tomamos? ¿Desde qué camino tomamos para llegar a determinadas conclusiones? Voy a empezar por la última parte del power que pone demanda liberación de los prejuicios. Es decir, cuando nosotros como metodológicamente lo que tenemos es un pensamiento heurístico, inmediato, automático, basado en los prejuicios, nunca podremos ser capaces de llegar a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque por más que la tengamos delante de los ojos, no tenemos el camino para hacerlo. Entonces, las personas que están estudiando las escrituras, lo primero que tienen que es dejar que el Espíritu Santo ilumine su corazón, y para eso nosotros, la luz del Espíritu Santo, lo que produce es la ruptura de prejuicios.
para que nosotros determinemos, y estos son temas que con el pastor hemos trabajado bastante, para que las personas puedan ver la verdad de las escrituras, necesitan la iluminación derribando las fortalezas mentales. Porque cuando nosotros tenemos ideas preconcebidas que ni siquiera la hemos analizado en las escrituras, sino que simplemente por el hecho de la tradición la hemos afincado como verdad, todo lo que leemos corrobora esas ideas prejuiciosas. Por lo tanto, todas las personas que quieran ser estudiantes de las escrituras y que quieran conocer la verdad, lo primero que tienen que hacer es decir, yo no voy a decir lo que dice la Biblia, yo me voy a callar, voy a hacer silencio a mis creencias y voy a escuchar, es decir, hacer silencio. Voy a escuchar qué dice la Biblia. Y después, eso se llama método. Y después llegaremos a la verdad. El primer método, esto es muy importante que lo tengan claro. El método para conocer las escrituras más apropiado, no hay método uno mejor que otro, pero conocer la metodología es lo que nos hace ser preciso a la hora de ver qué métodos usamos. El método inductivo, voy a definirlo. La palabra inductivo viene del verbo inducir y del latín inducere. Su antónimo es deducir, es decir, la contra de inducir es deducir. La inducción, nos dice el diccionario, es un modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. El estudiante no lee la Biblia para encontrar lo que dice acerca de dicho tema, sino lee la Biblia para descubrir cuáles son los temas y qué dice acerca de ellos. Yo cuando hago el método inductivo de estudio bíblico, yo no tengo algo a priori. Cuando yo abro Mateo capítulo 4, yo no tengo a priori si Cristo es Dios, si no es Dios. No, yo leo la Biblia y con una interpretación desde una perspectiva inductiva y un análisis del texto van apareciendo verdades que en conjunto de otras verdades me llevan a una verdad absoluta. Lo voy a seguir explicando. Cuando termine de poner las diapositivas del método inductivo aparecen las preguntas. Es decir, el método inductivo se basa en observación, interpretación y aplicación. Yo no salgo de una norma. Si existe una norma o una verdad ya establecida, a partir de esa verdad establecida, es cuando nosotros empezamos a interpretar. El método inductivo dice todo lo contrario. No hay nada, hay datos que emergen. Leemos el texto bíblico y de lo que aparece en el texto bíblico, en su contexto, determinamos que es verdad. Ideas, ¿cuáles ideas o temas se encuentran en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de ellos? Esos son los datos de la Biblia. Ahora voy a poneros ejemplos. Es observación, hechos, es decir, observamos el texto bíblico, con los hechos bíblicos lo vamos observando, inducimos y de ahí salen las doctrinas. No son las doctrinas las que condicionan nuestra manera de interpretar la Biblia. Las doctrinas que nosotros tenemos son sostenidas de manera inductiva, por eso cuando aparece en el texto bíblico para nosotros una nueva luz para interpretar un texto, cambiamos nuestras doctrinas. Por eso hay gente que tienen los odres tan viejos y tan rígidos que ellos, la forma de interpretar la Biblia está condicionada por lo que dicen el magisterio, la autoridad episcopal, la autoridad apostólica
y lo que digan las autoridades, así se entiende la Biblia. Ya después da igual los datos que aparezcan de la Biblia, porque estamos condicionados por un dogma o por una verdad absoluta que condiciona nuestra interpretación de la Biblia. Por eso pongo, por ejemplo, al pastor, a Ramón, excepto Dios unitrino, la Biblia plenaria y verbal, Jesucristo Dios hombre, dos naturalezas, muerte y resurrección. Pastor, ¿cuántas doctrinas has cambiado en tus 30 años de ministerio? Unas cuantas, la verdad. ¿Eso qué significa? ¿Que el pastor no tenía la verdad? No, el pastor tiene la verdad, que es la palabra de Dios, y las verdades fundamentales de la fe cristiana las ha tenido. Pero como el pastor tiene una mente abierta, un odre abierto, a la medida que va descubriendo nuevas luces en las escrituras, tiene que modificar sus creencias. Entonces, voy a seguir para que ustedes lo vean ahora. Voy a poner ejemplos de cómo es el método inductivo. Ustedes pónganse en el lugar de Pedro. A Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo, no les aparece un ángel y le dice: Jesús es el Cordero de Dios preexistente como verbo desde la eternidad, que toma la naturaleza y fecunda un óvulo del vientre de María, y este es el Dios encarnado. Eso no aparece ningún ángel que le dé ninguna explicación. Pedro va con Jesús y ve que Jesús sana enfermos. ¿Vale? Ve que Jesús perdona pecados. Ve que Jesús controla los elementos naturales. Pedro ya tiene los elementos necesarios para que inductivamente, cuando el Espíritu Santo le revela quién es Cristo, ¿a qué conclusión llega Pedro? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro llega a una verdad absoluta, pero no llega desde la verdad absoluta a desprender cosas, sino que desde las particularidades crea la verdad absoluta. Porque si a mí me aparece un ángel y me dice que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, puedo deducir que si es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, puede perdonar pecado, puede sanar al enfermo y puede controlar los elementos. Es decir, el camino, la verdad absoluta, cuando tenemos verdades absolutas o tenemos verdades, el camino de la inducción es el camino de lo particular a lo general. Y cuando el método deductivo, que lo vamos a ver, sería lo contrario, desde lo general a lo particular. Pedro fue armando piezas que sana enfermo, perdona pecado, controla los elementos. Definitivamente Jesús es Dios. Entonces, cuando ya escribe sus cartas, por eso he dicho que no hay métodos malos ni buenos, sino que cada cosa se necesita en su momento. Cuando escribe sus cartas, ya de Cristo no habla de manera inductiva. Ahora habla de manera deductiva, porque como ya ha tenido la experiencia, a partir de esa experiencia y de esas verdades fundamentales, es donde él comienza a descubrir nuestras nuevas verdades, que a su vez son retroalimentadas por el estudio que hacen del texto de las Sagradas Escrituras, y de esa forma es del camino de la inducción y de la deducción constantemente donde se va creando el conocimiento. Método deductivo es lo que he explicado, es el razonamiento inverso. Se va de lo general a lo particular. Voy a poner un ejemplo para que ustedes lo vean. Idea, es decir, partimos, cuando nosotros hacemos un pensamiento deductivo, no partimos de los datos bíblicos. Partimos de una idea anterior. Se busca en la Biblia, buscamos argumentos en la Biblia y de ahí se expone la verdad. De esta forma se hace teología. Ahora podemos tomar un té por ahí.
De esta forma es como se hace la teología. Por ejemplo, Jesucristo, verdadero hombre, llamado hombre, poseyó una verdadera humanidad, pero el tema central de aquí, ¿cuál es? Jesucristo, verdadero hombre. Entonces, si Jesucristo es verdadero hombre, se le llama hombre, posee una naturaleza humana, es sustituto, pero ya partimos de la verdad. Es decir, la teología, cuando nosotros estamos estudiando teología, esos conocimientos nos vienen de manera deductiva. Mm, Dejo de compartir porque sé que este tema es un poquito, lo que he explicado es un poquito complejo. Ahora las preguntas. Reitero, no hay tema, no hay método más correcto uno que otro. Estoy hablando de los peligros que nosotros podemos correr. Si despreciamos el método deductivo, estamos despreciando 2000 años de iluminación con doctrinas cristianas. Porque el pastor Ramón, él no descubre que Cristo tiene dos naturalezas unidas en una misma persona porque leyó toda la Biblia, sino porque leyó, se formó con libros como el del doctor Francisco La Cueva, que hablaba de unión hipostática, y después posteriormente él ampliaría sus estudios porque él conoce bastante el tema. Entonces nosotros tenemos que manejar, lo que no se puede hacer es solamente estudiar doctrinas dogmáticas o verdades, mejor dicho, teología, sin conocer de dónde aparecen los datos de la teología. Es decir, nosotros tenemos que conocer la teología, pero solamente conociendo al texto bíblico y teniendo las herramientas necesarias para analizar la Biblia, podremos cuestionarnos las doctrinas que nos presentan. Porque si una persona se compra una teología ahora mismo de Mayel Perman, que es de corriente pentecostal, pues su verdad estará limitada a lo que dice Mayel Perman porque no ha abierto la Biblia. Ha abierto la Biblia para aprender de memoria los 4 textos que corroboran su verdad. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que son máquinas expendedoras? La mujer no puede predicar. Primero de Corintios, la mujer no puede predicar en la congregación. ¿Por qué? Porque es una verdad absoluta que le han dado y con un texto que respalda esa dicha verdad, y cuando le dice, pero mira, pero tranquila, vamos a abrir la Biblia, vamos a analizarla, no pueden. ¿Por qué? Porque ellos no tienen las herramientas ni las competencias para hacer un estudio inductivo de las escrituras, y entonces lo que saben lo saben de memoria porque lo han heredado con una interpretación del texto bíblico que otros han hecho por él. Entonces, cuando nosotros estamos formándonos en teología, es imprescindible que nosotros dominemos las teologías y que conozcamos todas las corrientes, si son arminianas, calvinistas, si son carismáticas, sensacionistas, si son continuistas, es genial, pero sobre todo nosotros tenemos que tener la capacidad, las herramientas y las competencias para cuestionarnos todas las doctrinas. Porque sexto, las doctrinas dogmáticas de la fe cristiana, la Biblia, palabra de Dios inspirada y verbal, Dios unitrino, Jesucristo Dios hombre, muerte, resurrección, culpabilidad de pecado, la humanidad muerta en el pecado, quitando esas doctrinas y alguna que se me haya podido olvidar en este compendio que he mencionado, todas las doctrinas cristianas restantes están para analizarlas deductiva, pero también inductivamente. ¿Alguna pregunta, aportación? Pastor Ramón, si se te ocurre algo. Sí, claro. La verdad que una de las cosas que estoy entendiendo más a través de lo que nos está enseñando es que para ser estudiantes de teología tenemos que tener una mente muy abierta y no aferrarnos a lo que creímos o nos enseñaron durante años. Porque, por ejemplo, si hablamos del
premilenialismo, que alguna vez lo has mencionado. Esa creo que, si no me equivoco, es una de las últimas escuelas que salieron, ¿no? Sí. Cuando la señorita MacDonald entra en trance a mediados del 1500, si no me equivoco en la fecha, y luego los teólogos de la época y en siglos posteriores le dan forma a lo que es el premilenialismo. Entonces, si alguien, tú ahora vas y le dices el rapto, ese rapto secreto de la iglesia, esa venida secreta de la iglesia, eso hay que estudiarlo bien, porque es posible que no sea correcto. Pues cuando, como me dijo una vez un hermano, cuando le quitas el premio a los cristianos, se sienten ofendidos. Dijo Antonio Machado que las mentes pequeñas arremeten contra todo lo que no entiende. Hoy los estudiantes de teología no podemos no podemos aferrarnos a lo que siempre supimos o entendimos, sino que tenemos que tener una mente abierta para valorar todo, porque como decía el pastor José, absolutos realmente hay poco, pero luego hay muchas tendencias, preferencias y hay muchas cosas ahí. Y de hecho los nombres de la teología tienen hasta el nombre del que lo inventa, valga la expresión. Sí, sí, del que le da forma, nunca mejor dicho. Y le da teología calvinista, pero es que luego a los calvinistas salieron unos cuantos más que modifican el pensamiento original de Calvino. Y de ahí se forma un cacao impresionante. Y ahora voy yo y lo defiendo a capa y espada, cuando realmente ni conozco el origen, ni conozco otras teologías que hay. Entonces, algo que nos enseña estos métodos es, primeramente, tener una mente muy abierta y a vaciarnos de todo lo que tenemos y empezar a aprender desde, digamos que desde cero, a ser, eh, a ser honesto con nosotros mismos y empezar a aprender, a valorar, a contrapesar, y después ya tienes capacidad de aprendizaje. ¿Es así, pastor? Totalmente de acuerdo, Ramón. Por eso, reiterando lo que ya ha dicho el pastor, ¿no? Y que nos estamos pronunciando, tenemos que conocer la doctrina, pero cuando nosotros escuchamos una doctrina o leemos una doctrina, nosotros también tenemos que tener las competencias para analizar ese texto bíblico. Y que nuestras convicciones se tienen que apoyar por lo que nosotros también sentimos y observamos y vemos en la Biblia. Y que el diálogo es la apertura de mente y el diálogo es nuestra primordial base. Francis, Yoli, Zoraida, Francisco, ¿alguna pregunta, duda que tengáis, aportación? Estamos para escucharlos y aquí aprendemos unos de otros. Estamos escuchando y aprendiendo y quedándonos con palabras. Me alegro, Francis. Pues continuamos. Y otro de los métodos, otro de los métodos que este es importante, todos los métodos son importantes. Otro método es el método analítico. Es decir, cuando analizar significa desintegrar, descomponer en sus partes, ¿no? De forma intensiva. Entonces, el método analítico, coges un párrafo bíblico y aparecen los grandes interrogantes. Yo he puesto aquí 5, pues puedes hacerte todas las preguntas, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Cuándo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? O sea, cuando nosotros ahora mismo estamos tomando un párrafo de las escrituras, pues, ¿qué dice? Eso es lo primero ¿qué es lo primero que tenemos que entender? ¿Qué dice? Porque la Biblia fue escrita, el último libro hace pues aproximadamente 2000 años y el primer libro de la Biblia fue escrito hace 3500 años. Entonces, ¿qué dice? Es sumamente importante leer distintas versiones. No voy a decir que seamos exhaustivos a conocedor del griego y del hebreo, porque eso no está a la altura de cualquiera, pero con un clic de ratón, como vieron la semana pasada, podemos tener distintas versiones de la Biblia. Saber que una versión popular, como Dios habla hoy, lo va a decir de forma que lo podemos entender mejor, pero que es menos rigurosa. Entonces, ¿cómo empezamos a leer? Pues empezamos a leer
con Dios habla hoy, que es más popular, pero después buscamos versiones más científicas, más analíticas para analizar el texto. Y una vez que entendemos el texto, pues cuándo fue dicho, cómo se ha dicho, por qué se ha dicho, para qué se ha dicho, y para eso ya mostremos la clase anterior que existen diccionarios del significado de la palabra del griego, existen atlas bíblicos y existen comentarios pues que tratan de explicárnoslo todo, pero más que comentarios, lo que sí deben de hacer las personas que predican, que sirven, que ministran y que son ministros y ministras de Jesucristo es que ellos tienen que conocer las Escrituras, que ellos tienen que analizar las Escrituras. Tengan en cuenta que existe algo que se llama interdisciplinariedad y lo voy a explicar rápidamente. Y la teología es comunicable. Yo como pastor puedo trabajar en el caso de la hija del pastor Ramón, Noemi, que es trabajadora social, o con otra chica que sea psicóloga. Y yo como pastor, hablo de mí cuando soy pastor. Yo no soy psicólogo y no soy trabajador social, pero como pastor dialogo con ellos. Dialogamos. Una da una perspectiva, una da una perspectiva de entorno, de ambiente y de individuo, cómo interactúa con su ambiente, que es la trabajadora social. La psicóloga da una perspectiva más psicológica desde la psique humana de cómo se interpreta, pero yo como pastor entiendo eso y lo explico desde una dimensión espiritual. Y desde una dimensión de que ahora, a la hora, la trabajadora social, ¿de dónde salen sus consejos? De las leyes estatales, de las teorías. La psicóloga, pues de los marcos diferentes teóricos que hay desde la psicología. Pero yo como pastor, no. Como pastor lo mío sale de la Biblia. Y ahora mismo una persona tiene falta de perdón y la Noemi, la que es trabajadora social, nos dirá, bueno, en el ambiente que está es un ambiente de hostilidad, habría que mejorar la comunicación. La chica que es psicóloga dirá, pues mira, pues esta persona tiene productos de rechazo, se le pueden crear, si son freudianas dirán que tienen trauma, si son de terapias centradas en solución dirá que tiene que buscar, pero yo como pastor tengo que decir que el Espíritu Santo derrama el amor en nuestros corazones y perdonar es una decisión que tiene que nacer del corazón y el Espíritu Santo te posibilita. O sea, de mí como pastor en ese diálogo no se espera, de mí como pastor no se espera que yo dé un diagnóstico psicológico si el trauma es antes que la acción, que la emoción es antes que la cognición, ni de mí se espera cómo se crean los ambientes del perdón, que está bien, que eso es propio de cada ciencia y que yo tengo que tener apertura para dialogar con ellos e integrarlo, pero de mí lo que se espera es que yo diga qué dice la Biblia. Porque Noemi tiene como trabajadora social una batería de teóricos psicosociales, la chica que es psicóloga tiene una batería de psicología con 200 años de tradición, pero para nosotros tenemos 2000 años de historia con interpretación de la Biblia. Tenemos la Biblia, tenemos las competencias bíblicas para verlo. Sí, ahora mismo tocamos un tema y esto lo tocamos a modo general, sin entrar en debate en el tema, porque nos interesa lo que estamos estudiando. Yo como pastor, si a mí me dicen, ¿qué dices de la homosexualidad? Pues yo como persona puedo decir que no me parece mal. Qué malo es que dos personas se amen. Malo es que pongan una bomba, que se peleen. Pero eso yo lo puedo decir desde mi lógica racional. Pero cuando yo hablo como hombre de Dios,
Jesús dijo, yo no hablo lo mío, y si Jesús lo dijo, menos lo puedo hacer yo, ¿no? Yo tengo que decir lo que mi padre me ha dicho que diga. Entonces yo como pastor no puedo dar mi opinión. Yo como pastor tengo que decir lo que a la luz del texto bíblico aparece. Y las personas que practican la homosexualidad, no la persona que tiene ese deseo ni esa tendencia. Lo que la Biblia condena es la práctica homosexual. La práctica homosexual, la Biblia dice que es pecado, que no lo digo yo, que probablemente no lo entienda, pero yo no estoy llamado a predicar todo lo que entiendo, ni todo lo que comparto. Estoy llamado a predicar por encima de mis deseos y de mi gusto lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso es tanta la responsabilidad que nosotros tenemos, no solamente cuando nos subimos a un púlpito, sino que cuando nosotros estamos ministrando a personas. ¿Dudas, preguntas, aportaciones? Bueno, pues continuamos. Vale, el estudio de la Biblia según sus temas, ya no solamente según los métodos, sino según sus temas. Y en la Biblia, pues podemos, cuando nosotros cogemos la Biblia, pues podríamos hacer un tema biográfico. Por ejemplo, podemos coger los primeros, del capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 27, 26, 27 de Génesis y podríamos construir una biografía de Abraham. Cómo Dios se le aparece en Ur de los Caldeos, que pasa por Harán, que se lleva a su padre, que Taré muere, cómo casa a su hijo, sus errores y desavenencias cuando desciende a Egipto, y cogemos la Biblia y a partir de los datos bíblicos construimos un tema biográfico. Otro de los temas que nosotros aquí he puesto a poner biográfico y no es biográfico, es historia. Otra de las formas con las que nosotros, a raíz del texto bíblico, pues podemos construir la historia, ¿no? Se construye la historia. En la historia en la Biblia, ustedes saben que, por ejemplo, el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Adia, Miquea, Nahum, Abacús, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías, aunque ellos están después que Esdras, que están en el canon bíblico, en la formación bíblica que nosotros tenemos, están después de Esdras, verdaderamente Jeremías fue casi 200 años que Esdras. Entonces, a la luz del texto bíblico se puede construir la historia. Y otro de los estudios que se hacen con la Biblia tiene que ver con el estudio teológico, que es lo que hemos hablado de verdades fundamentales. Y sobre todo, el estudio en la Biblia tiene que ver con la exposición de la palabra de Dios. Es esa parte, el método de estudio bíblico, nunca puede faltar en el método de estudio bíblico la parte devocional, que es la parte donde la Biblia nos ministra a nosotros. Por eso, para no ser más canso, en el día de hoy os puedo decir que realmente lo que nosotros conocemos y sabemos, es que lo primero que se tiene que hacer con la Biblia es interpretarla. Gramático histórico, qué dice el texto, cuándo lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice. Y después de que nosotros interpretamos, es cuando podemos comentar y podemos aplicar. Veo que Jolly tiene una pregunta. Jolly, sí, adelante. Y perdona porque no la he podido ver antes. Cuando tengo con las diapositivas no puedo ver las preguntas que ponen. Vale, no se preocupe, pastor. Buenas tardes, pastores, hermanos, ¿cómo estamos? Bendiciones. Sí, de acuerdo a lo